Buenas tardes, mi nombre es Jesús Delgado de la Extensión Valencia, cursante de la materia de Mecánica de Fluidos 1, y hoy vamos a hablar un poco sobre el empuje dinámico de un flujo sobre un cuerpo y clase de distribución de flujo con sólido y sin sólido. Eh, el empuje dinámico, también conocido como fuerza de arrastre o fuerza de sustentación, se refiere a la fuerza ejercida por un fluido en movimiento sobre un objeto que se encuentra inmerso en él. Esta fuerza depende de varios factores como la velocidad del fluido, la densidad del fluido, el área en el que está expuesta y el coeficiente de arrastre del objeto. El empuje dinámico también es importante en áreas como la aerodinámica y la hidrodinámica, donde se estudia el comportamiento de los fluidos al interactuar con objetos en movimiento. También podemos decir que cuando un cuerpo se encuentra en un flujo, en un flujo en movimiento, como el aire o el agua, el fluido choca contra el cuerpo generando una diferencia de presión. Esta diferencia de presión provoca la aparición de una fuerza perpendicular a la superficie del objeto, conocida como fuerza de empuje o fuerza hidrodinámica. Las clases de distribución con sólidos. Vamos a hablar sobre las clases de distribución con sólidos. Existen diferentes clasificaciones de la distribución de un flujo con sólidos, las cuales dependen de varios factores como la disposición de los sólidos en la corriente de flujo, su tamaño, las características de movimiento de los mismos. Uno de ellos de los que podemos hablar es la suspensión homogénea. La suspensión homogénea es la clase de distribución de sólidos que están dispersos de manera uniforme en el flujo, manteniendo una distribución homogénea en toda la corriente. Otra que también podemos mencionar es el lecho fijo o compacto. En esta distribución los sólidos se encuentran depositados o apilados en una superficie o lecho sin movimiento aparente. Un ejemplo común que podemos hablar es la formación de un lecho de arena en la parte inferior de un río o depósito, de una tubería, etc. Que son como partículas que se van acumulando en dicho punto. Y el mejor ejemplo que podemos dar es de la arena, la tierra que se acumulan en las tuberías de agua, etc. Podemos hablar también de la clase de distribución de flujo sin sólido. La distribución de flujo sin sólido se refiere a la forma en que fluye un fluido, ya sea líquido o gas, en ausencia de partículas sólidas suspendidas en él, a diferencia de los flujos que tienen de los flujos con sólidos. Una de las clases de distribuciones de flujos sin sólidos, como ejemplo podemos poner el flujo laminar, que se caracteriza por un movimiento suave y ordenado del fluido, donde las capas de fluido se deslizan suavemente una sobre ellas. Esto ocurre cuando la velocidad del fluido es baja y la viscosidad es alta. El flujo laminar sigue las trayectorias paralelas y no hay una mezcla efectiva entre las capas. Es uno de los flujos altamente estable y predecible. Otro de esos ejemplos podemos nombrar el flujo turbulento, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en lo que fue el primero y el segundo corte. El flujo turbulento, en contraste con el flujo laminar,
El flujo turbulento se caracteriza por movimientos caóticos en diferentes direcciones, muy desordenado, y las distintas capas de fluido que se mezclan intensamente, lo cual provoca una fuerte agitación y la formación de remolinos, etc. El flujo turbulento ocurre cuando la velocidad del fluido es alta y la viscosidad es baja. Es menos predecible y más fácil de analizar que el flujo laminar. Es importante destacar que el tipo de distribución de flujos insólidos que se observa en un sistema específico dependerá de factores como la viscosidad, la velocidad de flujo, la geometría del conducto y las condiciones del contorno. Además, es común que en sistemas prácticos se presenten diferentes clases de distribución de flujo en diferentes regiones y condiciones. Bueno, muchas gracias. Este fue todo mi exposición del tema. Espero que le haya gustado.